Era inevitable que más pronto o más tarde saltara la polémica de si la pandemia del coronavirus que estamos padeciendo era o no un castigo divino. Destacadas personalidades de la Iglesia lo han rechazado categóricamente, no sé si refiriéndose a este caso concreto, a esta epidemia, o si rechazando de forma absoluta que Dios, como sea, en cualquier circunstancia pueda castigar. Pienso que quizá se refería a este problema. En cambio, otras personas lo han afirmado y piensan que este es un castigo de Dios. Bueno, creo que hay que aclarar algunas cosas. En primer lugar, Dios es uno y es a la vez trino. Unidad de Dios, Trinidad de Dios. Dios es uno y es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Dios hace todo a través del único Dios, pero lo hace también a través de una de las distintas personas. El único Dios crea, y decimos que crea a través del Padre. El único Dios redime, y decimos que redime a través del Hijo. El único Dios santifica, y decimos que ese único Dios santifica a través del Espíritu. Ese Dios uno en el que creemos es amor. Pero ese amor, el Dios amor, crea, el Dios es amor cuando redime, y el Dios es amor también cuando santifica. Y también decimos que este único Dios, que es amor, es juez. Y este juez juzga. El hecho de que Dios sea juez y juzga no significa que deje de ser amor. Es también amor cuando juzga. Este Padre amoroso, este Redentor que se hace hombre y muere por nosotros, este santificador, este único Dios es juez y juzga. Y no por eso deja de ser amor. Este Dios que juzga va a castigar. No a tomar venganza, porque es amor, no es un Dios vengativo, no es un Dios caprichoso, no es un Dios cruel, porque si no, no sería amor. Pero sí es juez. Repito, es amor cuando crea, amor cuando redime, amor cuando santifica, y también es amor cuando es juez. El juez va a establecer unos castigos, que pueden ser unos castigos de advertencia. El papá pone un castigo a un hijo porque lo que sea, no ha estudiado, ha sacado malas notas, que está a punto de suspender, y mira, te castigo durante un mes a que estés sin la PlayStation. Bueno, lo que sea, ¿no? El papá lo hace por amor, ese castigo. Y también el juez puede establecer un castigo que sea definitivo, que no sea de advertencia, que sea definitivo. Cuando, por ejemplo, en el caso de Dios, que es misericordia y que es amor siempre, en el caso de Dios, pone un castigo definitivo a aquellos que, llegado la hora de su muerte, rechazan la misericordia divina, rechazan el perdón divino y, haciendo uso de su libertad, rechazan pedir a Dios perdón. Entonces el castigo es un castigo definitivo. Negar esto es negar la revelación. No solamente el Antiguo Testamento, que muchos abiertamente desprecian, sino también el Nuevo Testamento. Porque es olvidar la cantidad enorme de veces que nuestro Señor Jesucristo habló del infierno, y que habló del juicio, y que habló del castigo. Por ejemplo, cuando Él habla de que vendrá en su gloria, Él, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, al final de los tiempos vendrá en su gloria, pondrá unos a su derecha, a los cuales dirá, venid benditos de mi Padre, y otros a su izquierda, a los cuales dirá, id malditos de mi Padre, porque he tenido hambre y no me habéis dado de comer. Y esa maldición, id malditos de mi Padre, será para toda la eternidad y será ir al infierno. Repito, hay que ser muy cuidadosos con las cosas que se dicen porque si no entramos abiertamente en lo que yo considero que es el principal problema de nuestra época de la Iglesia, que es la falta de fe. Negar que Dios pueda castigar, no digo ya si en este caso la pandemia o no, bueno, negar que Dios pueda castigar, como un papá que pone una
corrección a su hijo para que aprenda, o como el castigo definitivo que va ligado al rechazo definitivo por parte del hombre de la misericordia de Dios, es cargarnos una parte esencial de la revelación. Dios es amor, no es vengativo, jamás, no es cruel, no es caprichoso, pero es juez. Y ese juez, como un papá, va a decir: hijo, te quedas sin reyes o te quedas sin el viaje de verano porque aquello lo hago y porque te quiero advertir por tu bien para el futuro. O, en el caso en que el hombre desprecie, rechace esa misericordia divina, pues el castigo será definitivo. Y yo creo que esto es muy importante, repito, para entender lo que está pasando y la polémica que se ha desatado en torno a esto. Junto a ello, naturalmente, inevitablemente, hay otra cosa. Decía Chesterton que cuando el hombre deja de creer en Dios, es capaz de creer en cualquier cosa. Y así está sucediendo, yo lo he oído y lo he leído, que algunos de los que rechazan categóricamente la posibilidad de que Dios castigue, no me refiero a esas altas personalidades de la Iglesia, otros, esos que rechazan categóricamente que Dios castigue, sin embargo, dicen que esto que está pasando es una venganza de la Pachamama. ¡Qué barbaridad! De forma que Dios no castiga, pero la Pachamama toma venganza. Bueno, primero están considerando que la Pachamama es una diosa con personalidad, que toma decisiones, y además que están considerando que es vengativa y que tiene sed de sangre, y de sangre de inocentes. Oiga, pero qué cosa tan terrible, ¿no? Repito, es eso que decía Chesterton: cuando dejas de creer en Dios, eres capaz de creer en cualquier cosa. Rechazan el castigo de Dios, ni siquiera como advertencia del papá amoroso a su hijo, y en cambio piensan que la Pachamama existe, que es vengativa, cruel, y que todo esto es una consecuencia, una venganza de ella. Dejan de creer en Dios y creen en la Pachamama. Eso ya sí que es realmente una deriva de locura. También tenemos que preguntarnos si hay motivos. Vamos a ver. Dios es juez, amoroso. Y cuando te arrepientes, la misericordia se ríe del juicio, dijo Jesucristo. Dios es juez, amoroso siempre, vale. Pero no va a castigar a nadie, ni siquiera como advertencia, por capricho. ¿Hay motivos para el castigo de advertencia por parte de Dios? Un ejemplo. El día 14 del mes de abril, datos sacados de Internet, se llegó en todo el mundo oficialmente, seguramente era más, pero oficialmente se llegó a las 125.000 víctimas debido a la pandemia. Desde que oficialmente se desató y se reconoció en China, bueno, el día 14 de abril se llegó a las 125.000 víctimas. Por supuesto, han aumentado desde entonces. Pero en ese día, solo en ese día, se cometieron en el mundo 125.000 abortos. Todas las víctimas de la pandemia, todas las víctimas se igualaron en un solo día con los abortos que tienen lugar en el mundo. Mientras la pandemia se cobra a sus víctimas inocentes, otros que están provocando víctimas inocentes, que son los niños que mueren asesinados en el vientre de su madre. En muchos sitios, las clínicas abortistas no han parado y no han puesto sus medios médicos al servicio de la cura o de la atención a los enfermos de la pandemia, y nadie ha protestado. E incluso durante esta época terrible, por ejemplo, el estado de Virginia en Estados Unidos acaba de aprobar una ley más permisiva para el aborto. Nueva Zelanda en esta época acaba de aprobar una ley totalmente permisiva, hasta el punto de que permite, entre otras cosas, el aborto por decapitación. Y Nueva York, que es una de las ciudades más castigadas por la pandemia, Nueva York tiene una de las leyes abortivas más permisivas del mundo. ¿Hay o no motivos para el castigo, entendido al menos como advertencia, por parte de Dios? Y si nos fijamos en la eutanasia, es una cosa terrorífica lo que está pasando. Es que muchísimos ancianos ya no son atendidos en los hospitales, no porque
decidan que no tienen posibilidades y que no hay camas suficientes, sino que por el hecho mismo de ser ancianos ni siquiera se mira si tienen o no posibilidades de sobrevivir a la enfermedad. No digo que esto esté siendo generalizado, pero estamos viendo que hay muchos sitios que es así. Y no solo aborto, eutanasia, sino, por ejemplo, la situación de hambre, la situación de injusticia, la situación en que viven muchos millones de personas en el mundo por debajo del umbral de la pobreza, mientras unos pocos ricos, como aquel Epulón de la parábola, banquetean, derrochan todos los días. Hay unos motivos para el castigo de Dios. Yo creo, sinceramente, que debemos tomarnos esto como una seria advertencia por parte del Señor. Algunos quieren volver atrás y dicen, cuando esto pase volveremos a lo mismo. Pues qué pena, ¿no? Qué pena, porque eso no era bueno. Y cito esos 3 ejemplos, aborto, eutanasia e injusticias sociales. Eso no era bueno. ¿Volver atrás sin aprender la lección? Esto es lo que estamos deseando y esperando. Esto no habrá sido entonces aprovechado. No habrá sido aprovechado este mal para un bien, como decía San Agustín o como decía Santo Tomás. No habrá servido para mucho este reguero terrible de víctimas inocentes que se está cobrando la pandemia. Estamos a punto de celebrar la fiesta de la Divina Misericordia. Lo que el Señor nos dijo a través de Santa Faustina era que todo aquel que creyera, que confiara en la misericordia de Dios, recibiría misericordia. El que creyera, el que confiara. Pero ¿cómo vas a confiar en la misericordia de Dios si no tienes conciencia de que has obrado mal? ¿Cómo vas a tener conciencia de que has obrado mal si estás deseando volver a lo mismo? Si piensas que no te has equivocado en nada, si crees que tu vida es perfecta, si no tienes noción de pecado, si no tienes sentido de culpa, si no tienes remordimientos, ¿cómo vas a tener remordimientos si te están engañando y te están diciendo que todo lo que estás haciendo lo estás haciendo bien? Que es estupendo matar al niño en el vientre de su madre, o matar al abuelito o al enfermo, o no compartir con los necesitados aquello que te sobra. La misericordia de Dios está deseando salvarnos. El Dios en el que creemos es el Dios amor, el Dios de la infinita misericordia. Pero para eso tendremos que pedir perdón. Tendremos que estar arrepentidos. ¿Cómo vamos a estar arrepentidos si no sabemos distinguir ya el bien del mal? Aprovechemos este tiempo de la pandemia. Aprovechemos para hacer un examen de conciencia y para darnos cuenta de las cosas que están yendo mal. Esto es una advertencia de Dios. Pero las advertencias se dan para que aprovechemos la lección. Las advertencias las da un papá para que el hijo se corrija. Porque si no se corrige, puede ocurrir aquello que le dijo Jesús al paralítico, al cual había curado y que sin embargo se fue a denunciarle ante los sacerdotes. El Señor se encontró de nuevo con él y le dijo, ten cuidado, no sea que te ocurra algo peor. Y puede haber algo peor que esto. Si no aprovechamos la advertencia del Padre amoroso, del juez que pone un castigo por amor para que se aprenda la lección y que no en absoluto es vengativo, ni cruel, ni caprichoso, si no aprovechamos la lección y pedimos misericordia prometiendo convertirnos y arrepentidos de lo que estamos haciendo mal, entonces puede ser, como dijo Jesús, que lo que nos ocurra sea algo peor. Confiamos en la divina misericordia y para eso pedimos al Señor que tenga piedad de nosotros que hemos obrado mal. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.